Hola, hola, buenos días para todos. El Señor Jesús les continúa bendiciendo. Aquí tenemos a Ana Solano. Buenos días, mi hermana Ana. También tenemos a Eduardo Sancho. Eduardo, el Señor Jesús te bendiga. Buen día, saludos. Tenemos también a Ani y a Gastón. Hola, buenos días. Jesús les continúa bendiciendo. Qué pena, es que me va. Vieran cómo me cuesta en la mañana, pero bueno, aquí estamos, en la mañana y en la tarde y en la noche. Pero mentira, no, en serio, en la mañana la gargantica así como que mientras se calienta debe ser que debo, digamos, ponerme como más en hablar solo en la mañana para calentar la voz un poquito. Buenos días, pero es que bueno, con este frío que está haciendo ni la voz se calienta. ¿Qué modo de enfriar, hermano? ¿Qué modo de enfriar? ¿Qué modo de enfriar? Un momentico, aquí está entonces. Sí, Eduardo, buenos días. Jesús te bendiga, Eduardo. Ahora sí, mejor. Entonces, bueno, saludándolos en esta mañana, a mi hermana Ana Solano, a mi hermano Gastón, a mi hermana Ani, también a mi hermano Eduardo Sancho. Muy buenos días, que sea el Señor Jesús bendiciéndolos, obrando con poder y gloria en sus preciosas vidas. Y bueno, aquí estamos entonces en esta mañana, agradecidos con el Señor por un día más, porque un día más significa un día menos para entonces alcanzar lo prometido, su promesa, para alcanzar entonces ese galardón, esa promesa maravillosa, de la vida eterna, con sus galardones, con sus coronas. Y bueno, eso es lo que nos anima, eso es lo que hace que pues realmente en nuestro corazón, a pesar de las circunstancias, de las cosas que tengamos que pasar, haya gozo y haya alegría. Hola, buenos días, doña Carmen. El Señor Jesús la bendiga. Saludos para usted, para don Alberto y todos allí en su casa. El Señor les bendiga y los guarde en su precioso nombre. Muy buenos días allá en Bogotá. Me imagino también buen frío. Bueno, ya están más acostumbraditos que nosotros acá. Es que hoy sí, yo no sé por qué, pero me amaneció haciendo buen frío aquí en Moravia. Hola, Paulita, Jesús te bendiga, mi hermana amada, el Señor te guarde también, a ti, a Dieguito, Mariana también, a tu mamá Magdalena, a tu hermano, que sea el Señor entonces a tu cuñada, obrando con poder y gloria en sus vidas. Aquí también está nuestro amado hermano Enben, con mi hermano Enben, el Señor Jesús le bendiga también, buenos días, bienvenido a este tiempo. Agradecido entonces con el Señor por sus preciosas vidas, por poder entonces compartir juntos en esta vida de fe, este peregrinaje, esta peregrinación. Ahí está Lucerito, hola Lucerito, Jesús te bendiga más también, mi hermana, el Señor te guarde en su precioso nombre. Un abrazo a la distancia, saludos entonces para todos. Y bueno, entonces quería de alguna manera recordarles que este próximo domingo, si el Señor Jesús así lo permite, vamos entonces a estar compartiendo la Santa Cena. De alguna manera en los avisos ayer se nos pasó entonces anunciarlo, pero bueno, entonces nada, hoy ya les estoy entonces avisando, recordando. Ahí está nuestro hermano Martín, el Señor Jesús te bendiga también, saludos, buenos días. Ahí está don Alberto Borges desde Bogotá, el Señor lo bendiga, don Alberto, el Señor lo guarde en su precioso nombre. ¿Quién tenemos más por ahí? Entonces también a nuestra hermana Mayra Vega, el Señor la bendiga, mi hermanita Mayra, el Señor la guarde y la bendiga. Saludos entonces para usted en esta mañana. Ahí está doña Floria, el Señor la bendiga también, el Señor la guarde, bendiciones, buenos días.
Hoy estamos aquí en Costa Rica de, ¿cómo se llama? Feriado. Hoy es lunes feriado. Entonces hoy de descanso. Y bueno, maravilloso pues que nosotros de alguna forma, esta es de alguna manera este es nuestro reposo, este es nuestro descanso. Poder entonces buscar el rostro del Señor de mañana, procurando hacer lo bueno, lo agradable delante de sus ojos. Y bien, entonces hermanitos, vamos a comenzar bien con el pie derecho. Vamos a encomendarnos al Padre, a su gracia y a su buena voluntad. Vamos a orar para que sea el Padre por medio de su Espíritu Santo, guiándonos a toda la verdad, abriéndonos las Escrituras y dándonos entonces entendimiento acerca de cuál sea su buena voluntad, agradable y perfecta para cada uno de nosotros. Vamos entonces a orar. Dios Padre nuestro, en el nombre maravilloso de Jesús de Nazaret, yo te doy gracias, Señor, por este tiempo que yo y mis hermanos podemos venir puestos de acuerdo delante de ti, por la fe que nos es en común en tu Santo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para darte gracias, Señor, por esta salvación tan grande, para darte gloria, Padre bueno y misericordioso, para confesar que no hay Dios sino tú, el único y verdadero Creador del cielo y de la tierra, y que no hay Señor sino tu Hijo, Jesús el Cristo, el que vivió, murió, resucitó y derramó su sangre, para que nosotros recibiéramos, Señor, el perdón de nuestros pecados, la salvación de nuestra alma, y camináramos, Señor, hacia esa promesa maravillosa de una vida eterna en el reino de los cielos junto a ti. Gracias, Padre nuestro, porque esta vida y 1000 vidas no serían suficientes para pagar el gran privilegio que tú nos has dado, Señor. Con lazos de amor y de misericordia, Señor, nos has atraído hacia ti hasta este día, hasta esta hora. Con la diestra poderosa de tu justicia nos has sostenido, Señor. Nos has ayudado y hoy podemos, Señor, estar aquí de mañana buscando tu rostro, siguiendo el ejemplo, Señor, que tu Hijo Jesucristo también nos dio. También, Señor, reconociendo, Señor, esa preeminencia tuya en todo, Señor, tu soberanía, Señor. Gracias, Padre Santo, por la vida de mis hermanos. Gracias por este compartir. Y, Señor, estamos aquí porque anhelamos escuchar, entender y obedecer tu dulce voz. Queremos que seas tú, por medio de tu Espíritu Santo y a través de tu palabra, capacitándonos para toda buena obra. Ayúdanos, Señor, para que nosotros podamos capacitarnos y presentarnos como obreros aprobados delante de ti, que usan para bien la palabra de verdad, que podamos ser, Señor, esos vasos, esos instrumentos preciosos que limpies con tu palabra, llenes con tu Espíritu Santo y uses con poder y gloria para tu reino, para la alabanza tuya, para la gloria de tu santo nombre. Padre nuestro, usa, Señor, con poder y gloria la vida de todos y cada uno de nosotros, para que las tinieblas retrocedan, para que las obras del diablo sean reprendidas y sean deshechas. Ayúdanos, Señor, para que más, por medio de la predicación del Evangelio, salgan de la potestad del diablo y se conviertan a la luz admirable de tu Hijo amado. Seas tú, Señor, capacitándonos y abriéndonos puertas eficaces para la predicación del Evangelio, y concédenos que con denuedo, sin temor, Señor, nosotros podamos, Señor, dar testimonio, Señor, vivo y eficaz de la vida y de la obra de tu Hijo Jesús el Cristo resucitado en nosotros y a través de nosotros. Ayúdanos, Padre bueno y misericordioso, porque sin ti nada somos y nada podemos hacer. Yo y mis hermanos estamos aquí, Señor, reconociendo, Señor, esa fragilidad que hay en cada uno de nosotros, esa debilidad, Señor, esa incapacidad, Señor, y además la dependencia absoluta que tenemos de ti en todo y para todo, Padre. Por favor, tu Hijo Jesucristo nos dio testimonio de que tú nunca lo habías dejado solo, porque Él hacía siempre lo que a ti te agradaba. Concédenos también a mí y a mis hermanos hacer siempre lo bueno y lo agradable delante, no solamente de tus ojos, sino también de los hombres, Señor. Ayúdanos, Señor, por amor a tu nombre te lo pedimos, Padre bueno,
y a tu gracia, a tu buena voluntad, Señor, estamos encomendando este tiempo. Y en el nombre maravilloso de Jesús oramos y damos gracias. Amén y amén. Bien, entonces, bueno, mis amados hermanos, el propósito de esta enseñanza, el lunes en la mañana, ha sido y continúa pues siendo que podamos repasar. Don Jorge Rojas, buenos días. Eso, mi hermana Berta. El Señor la bendiga, mi hermana Berta. Qué gusto saludarla allá en Bogotá. El Señor la guarde en su precioso nombre. Un abrazo, una distancia. Esperando que se encuentren bien. Usted, don Fausto, toda la familia por allí. Sea Señor Jesús obrando con poder y gloria en cada uno de ustedes. Y bueno, entonces les decía que el propósito es capacitarnos, repasar lo que nosotros ayer en la predicación del Evangelio recibimos, el Señor nos dio por su gracia, para que pues profundizando pueda primeramente ser de beneficio para nuestro espíritu, y no solamente para nuestro espíritu, sino que además el Señor también use con poder y gloria nuestras vidas para poder, lo que por gracia hemos recibido, por gracia compartir. Ahí está mi hermano Juan Manuel, el pastor Juan Manuel. Dios le bendiga, mi hermano Juan Manuel. Un abrazo a la distancia, saludos. Jesús lo bendiga y lo guarde en su precioso nombre. Y bueno, entonces nada, vamos a comenzar a tratar entonces con la ayuda del Señor y de su Espíritu Santo de poder que sea, como les dije, de provecho, de beneficio para no solamente nuestro espíritu, sino para los que al Señor le plazca, entonces usar asimismo nuestras vidas. Bueno, entonces bien, ayer compartimos la porción del Evangelio según San Lucas, que está en el capítulo 67, versículo 80. Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versos del 67 al 80. Hola Patricia, el Señor te bendiga. Saludos allá en Bogotá también, a la distancia. Un abrazo, feliz día. Dice así: Y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo: Bendito el Señor, Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham nuestro padre, que nos habría de conceder que, librado de nuestros enemigos, sin temor, y le serviríamos en santidad y en justicia delante de Él todos los días. Y tú, niño, profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu, y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Hay quien tenemos por aquí, a nuestra hermana Nina. Jesús te bendiga, mi hermana Nina, el Señor te guarde en su precioso nombre. También tenemos a nuestro hermanito Josué Figuls. Hola Figuls, el Señor te bendiga Figuls. Señor te guarde en su precioso nombre. Ahí está Josué Figuls. Y bien, nada, entonces ya
acabamos de leer. Y bueno, mis hermanos, ayer durante la predicación compartí este versículo de el libro de la carta a los Gálatas, capítulo 1. Vamos allí, por favor. Ahí está también Dieguito, un abrazo, saludos, Dieguito, manito así, el Señor te bendiga, el Señor te guarde. Ahí está Marce, el Señor te bendiga, el Señor te guarde en su precioso nombre también. Entonces, Gálatas, capítulo 1. Versículo 6, a partir del versículo 6, dice así: Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Entonces, bien, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, lo más triste y lo más, digamos, doloroso que yo puedo percibir en cuanto a esta porción el día de hoy, ahí está nuestro hermano José Luis, en la distancia también. José, el Señor te bendiga y te guarde, un abrazo. Es que aquí dice un evangelio diferente del que habéis recibido. Y nuestro amado hermano Pablo, aquí el Espíritu Santo por la boca de nuestro amado hermano Pablo, está compartiendo con la iglesia que está en Galacia. Y a esta iglesia que está allí en Galacia, él, el hermano Pablo, fue quien en un principio les predicó el evangelio del reino de los cielos. Y pues entonces por eso él, digamos, tiene la solvencia, tiene la, digamos, libertad de decirles abiertamente que si alguien os predica un evangelio diferente al que habéis recibido, sea anatema. Ok, mucho cuidado con esa palabra anatema, porque es una palabra muy, digamos, no muy, pero es el anatema significa maldito, bajo maldición. ¿Ve? Maldición, bajo maldición. Entonces, si alguno os predica si alguno os predica diferente del evangelio del que habéis recibido, sea un maldito. Eso es lo que dice literal ahí. Pero bueno, entonces les decía que aquí el hermano a Pablo, que sabe que efectivamente él fue quien en el principio les predicó el evangelio del reino de los cielos, entonces ahora les anuncia que si alguien les predica otro evangelio diferente al del reino de los cielos, sea anatema. Pero hoy entonces, en nuestros días, porque acuérdese que aquí estamos entonces hablando de que estos fueron el comienzo de lo que es en sí la fe cristiana, la iglesia cristiana. Aproximadamente, no sé cuántos años, pero calculo, no fueron más de 20 años después de la resurrección, de la muerte y resurrección y ascensión al cielo de nuestro Señor Jesucristo, que esto que nosotros estamos aquí leyendo, compartiendo, ocurrió.
como le digo, tal vez a lo más 20, 25 años, no más de ese tiempo. Entonces es el inicio, el comienzo de lo que sería ya el cristianismo, la fe cristiana. Pero hoy aproximadamente, más o menos, de estas palabras fueron o son aproximadamente unos por bajito 1900 años. 1900 años es demasiado tiempo para usted y para mí, para nosotros, para los seres humanos, dado que entonces el límite de nuestra edad son 120 años. Entonces estamos hablando de que definitivamente es un tiempo muy largo, un tiempo muy extenso, y ya pues el Evangelio como tal, prácticamente desde ese entonces hasta hoy, casi que ha corrido y ha sido o está siendo escuchado en todos los continentes, en todos los rincones, en todos los lugares. Pero, ¿cuál es la cuestión? Un ejemplo, y voy a poner, digamos, voy a hacer referencia del caso particular mío. Voy a hablar del caso particular mío. Y eso lo hago yo siempre con mucho temor y con mucho temblor porque no es, digamos, el anhelo ni el deseo en mi corazón tratar de mis experiencias convertirlas en doctrina. Eso es un peligro. Eso es demasiado peligroso para el espíritu, en este caso de ustedes y mío también. Pero bueno, voy a ponerme entonces, por ejemplo, a mí mismo, pero también puedo poner, por ejemplo, entonces, no sé, a mi hermana Chely, que está aquí también con nosotros compartiendo. Ahí la pueden ver ustedes, miren, salúdenla, hermanita Chely, buenos días. Ahí está la hermanita Chely, qué bien. Entonces, podría yo entonces, sí, poner, por ejemplo, a la hermanita Chely, porque también tengo conocimiento acerca de cuál ha sido o cuál fue su pasado, su experiencia en todo el tiempo, en todo lo que tiene que ver en materia también de la fe. Porque, de hecho, si yo recuerdo, a la hermana Chely yo la conocí como una cristiana prácticamente de toda la vida. En fin, o sea, cristiana de toda la vida es... Ella, digamos, no hizo la primera comunión, no fue, digamos, bautizada en la Iglesia Católica. Y pues, de alguna forma, su mamá no era católica practicante, más bien era, digamos, debido también entonces a la tía Roxana, que ya para ese entonces había convertido más bien, pues prácticamente había como más afinidad, digamos, con la iglesia cristiana. La hermana Chely también entonces para ese entonces tenía un tío, pastor cristiano. ¿Ve? Entonces, para no ponerme yo de ejemplo, voy a coger entonces a la hermana Chely. Solo que es que por eso le digo, porque yo de mí, pues de uno sabe lo que habla y lo que dice, pero a veces no sabe si con los demás o a las demás personas les parezca o no les guste o no, si uno las toma como ejemplo. Pero bueno, en este caso estoy poniendo a la hermana Chely, que es carne de mi carne y hueso de mi hueso, entonces no hay diferencia entre ella y yo. Y bueno, así yo la conocí. Yo la conocí y la hermana Chely de alguna manera en ese entonces, debido a que pues ella tenía unos amigos muy íntimos, muy entrañables, que practicaban en ese entonces la fe, la religión cristiana, católica, perdón, y comenzaron entonces a hablarle acerca de un hombre o no sé si le dirían como tal pastor, en fin, que les estaba predicando, les estaba compartiendo la Biblia. Y ellos empezaron a compartirle o a decirle las cosas que en ese entonces ya estábamos comenzando nosotros
con ese grupo de amigos de ella a estudiar y hablar, y pues a ella le causaba, digamos, de alguna forma malestar o, digamos, preocupación ver qué sería o qué cosa sería o quién sería o qué cosa sería lo que les estaban diciendo, pues a sus, que de alguna manera ella todo el tiempo teniéndolos junto a ella, siendo ella cristiana, pues de alguna forma no les había ni predicado ni les había compartido, y pues para ella en su cristianismo el hecho de que ellos fueran, digamos, católicos, pues también no sentía que estuvieran del todo mal. Lo preocupante en su momento fue que, digamos, de alguna forma alguien los fuera a sacar de ese catolicismo y los fuera a llevar a algo, digamos, más perturbador o extremo, más malo, menos bueno, ¿cierto? Bien. Entonces, la hermana Chely, debido a ello, a esto, pues entonces se, digamos, preocupada, se interesó en saber quién era esa persona y qué era lo que hablaba, qué era lo que decía, porque le preocupaba, le repito, pues, digamos, la fe o la salud espiritual de sus amigos. Y de esta manera entonces fue que ella se acercó y tuvimos entonces, recuerdo tanto, una primera conversación allí en el Mall Lincoln Plaza. Allá entonces, después de un estudio bíblico, nos reunimos con los amigos de ella y tuvimos un compartir ahí en Spoon y desayunamos y comenzamos a hablar. Pero ella me lo expresa y me lo comenta hoy en día, pues desde ese entonces me lo decía, que en el momento que, digamos, ella comenzamos a compartir la palabra, el Evangelio, el miedo y la duda empezaron a asaltarla. ¿Por qué? Porque entonces efectivamente era otro evangelio, porque era un evangelio diferente, porque era algo que no calzaba con lo que entonces el evangelio que ella había recibido. Entonces, en este caso, basado en Gálatas 1, conforme lo que dice aquí, no es porque haya otro evangelio y ahora si un ángel del cielo os predica un evangelio diferente al que habéis recibido, el tal sea que anatema. Entonces estaba yo de alguna manera en esa condición de como maldito delante de ella. No propiamente, entonces digamos que hasta allá al extremo, pues porque tampoco, digamos, era que ella fuera de ese evangelio diferente de hueso colorado, también tibia. No era que fuera también así entonces, porque si no, pues efectivamente hubiera cantado tal vez otro gallo, pero bueno. La cosa es que efectivamente, hola mi hermana Ana Victoria, el Señor Jesús la bendiga, era un evangelio diferente al que ella había escuchado. Y por eso pues entonces todas las alarmas estaban puestas. Todo el tiempo, entonces más bien eso, digamos, la motivó en cierta forma, pues después conversamos, a que ella tratara de entonces esforzarse más, se tratara de esforzarse más por leer más, por conocer más, para ver en qué o de dónde era que estaba, digamos, radicaba el error, dónde era que estaba, digamos, el desvío, para poder tener argumento para a sus amigos entonces rebatirles y poder, digamos, a sus amigos poder enseñarles y mostrarles en dónde era que estaba mal, cuál era el error, cuál era la diferencia en este otro evangelio que estaban escuchando. ¿Eh? Pero recuerden, tal vez como a la hermana Chely prácticamente, al igual que la hermana Chely,
prácticamente casi que todos hoy, la experiencia de casi que todos, creo yo, la mayoría, es igual. Estamos particularizando, estamos poniendo a la hermana Chelí como ejemplo. Hola, mi hermana María Teresa, el Señor la bendiga a la distancia, un abrazo. El Señor Jesús la bendiga, esperando que esté muy bien al lado de su familia y que, bueno, sea el Señor usando con poder y gloria su vida. Bien, entonces, bueno, seguimos. Ella estaba todo el tiempo mirando, tratando de ver en qué estaba o cuál era entonces la herejía de las cosas que yo hablaba y yo decía. Y lo que yo decía y lo que yo hablaba era, digamos, como si yo lo estuviera sacando de otra Biblia. Era como si fuera otra Biblia la que yo usara. Porque no calzaba y no coincidía con lo que ella, digamos, en su Biblia o en la Biblia, ella había escuchado, o ella le habían hablado o ella le habían dicho. Y ella ya había pasado, entonces ya les conté, por entonces iglesias, por pastores de renombre, por consejerías matrimoniales, por aquí, por allá. Y todo, absolutamente todo, nada, prácticamente nada, calzaba. Y era efectivamente como si fuera otra Biblia, otro evangelio, diferente. Pero entonces la condición, la situación no era la misma que la iglesia en Galacia, donde lo que ellos sí habían escuchado desde el principio era el correcto evangelio del reino de los cielos, y posteriormente otros les comenzaron a predicar un evangelio diferente, una doctrina de error. Entonces eso ocurre, puede ocurrir, pero también puede ocurrir en este caso, como lo que estoy expresando con el ejemplo de la hermana Chelí, el donde lo que se haya escuchado al principio haya sido un evangelio diferente y posterior lo que se escuche sea el correcto evangelio del reino de los cielos. ¿Ven? Entonces las dos condiciones se pueden dar, tanto esta que vemos en la carta a los Gálatas, que pues en este caso por el comienzo, digamos, de que estamos hablando del comienzo como tal del cristianismo, entonces lo correcto o lo que debía suceder era esto, que se haya predicado el correcto desde el principio y posterior entonces hayan tratado de predicar un evangelio diferente. Pero con el pasar del tiempo, entonces ahora las cosas también se dan y son de esta forma, que lo que se haya escuchado, lo que se haya recibido, sea un evangelio diferente y por la misericordia, por el amor, por la bondad de Dios, entonces le haya dado o le dé la oportunidad de escuchar el verdadero evangelio del reino de los cielos. En este caso, por decirlo así, yo les quería poner desde el principio el ejemplo mío. Yo, el comienzo, entonces, de mi vida, llamémoslo lo que era de cristiano, o el contacto que yo tuve con el cristianismo, el primer contacto que hasta me bauticé, fue con el evangelio de la prosperidad. Con el evangelio de la prosperidad. Yo asistía a una iglesia de uno de esos, digamos, predicadores, apóstoles, telepredicadores, de esos que salen por la televisión, que participan en las maratónicas, que hacen la siembra y todas esas cosas que son entonces una herejía. Les compartí ayer que uno de los máximos expositores de esa doctrina, de esa mentira, del engaño, de ese evangelio diferente, de la prosperidad, entonces ellos usan también la Biblia, porque no ve que la Biblia dice claramente que Satanás mismo se viste de ángel de luz. Usted y yo podemos y tenemos entonces que ser, digamos, astutos también,
y darnos cuenta, mire, la Biblia nos está dando testimonio, el Señor nos está mostrando por medio de su palabra, a través de su palabra, que lo que el diablo usa para engañar al hombre es la misma palabra de Dios. No usa sus propias palabras, porque no tiene la capacidad de inventiva de creación, no es creador, por eso es un falso Dios. Sino que entonces él toma la misma palabra de Dios desde el principio en el huerto del Edén, en la tentación a nuestro Señor Jesucristo en el desierto, siempre es. Entonces sí, escrito está también. ¿Ven? Así que no nos debemos entonces aterrar porque, es que usan la Biblia. Sí, católicos, testigos de Jehová, mormones, adventistas, anglicanos, metodistas, bautistas, todos usan la Biblia. Y los cristianos también usamos la Biblia. Pero entonces la diferencia o el punto aquí es que cuando se usa o se toma la Biblia, la palabra de Dios, bajo la guía, bajo la instrucción del Espíritu Santo. El Espíritu Santo que Dios ha dado a los que le obedecen. A los que no le obedecen, no. ¿Ve? Y entonces ese, como les dije ayer, les mostré, ese predicador del Evangelio de la Prosperidad se quejaba acerca de todos los ataques que están recibiendo, porque hay otros que se han levantado también de manera mediática y usar las redes sociales para denigrarlos y poner, digamos, en evidencia todos los desmanes que ellos cometen, todas las atrocidades y todas las herejías. Y entonces, defendiéndose uno de ellos, pues les comenté, sacó esa perla maravillosa y mostró cómo acerca de los que los persiguen y los calumnian, cuán errados están ellos, donde viendo la Biblia, el primer mandamiento que Dios le da al hombre es que sea próspero. Entonces, ¿qué hay de malo en que ellos le prediquen y les enseñen a los hombres que el objetivo de Dios para el hombre es que el hombre sea próspero? Ahí literal, ¿no? Fructificad y multiplicad, ¿sí ve? Prospere. Bueno, entonces bien, un evangelio diferente, pero usa la Biblia. Pero no son y no están siendo guiados por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque no obedecen. Porque el mandamiento del Señor no fue que los hombres, que sus siervos, sus discípulos, sus hijos, predicáramos evangelio de la prosperidad, sino que predicáramos el evangelio del reino de los cielos, la buena nueva de Jesucristo, el arrepentimiento para perdón de pecados, salvación y vida eterna. ¿Ven? Entonces ahí es donde nosotros debemos darnos cuenta que si nos ponemos entonces de manera objetiva a ver hoy, realmente no sé con la condición de la carta, de lo que estamos leyendo aquí en la carta a los Gálatas, no se cumple, sino que es la que hacía yo referencia como un ejemplo, la de la hermana Chely, la mía. Porque la mayoría de las personas que están a nuestro alrededor, la mayoría de las personas con las que entonces de manera objetiva nosotros tenemos contacto en nuestro país o en nuestros países, tanto aquí como en Colombia, de alguna forma, de alguna manera, ya han oído, han escuchado un evangelio y en su mayoría diferente. No se nos puede olvidar, mis amados hermanos, somos entonces América Latina, somos un continente católico por eminencia.
a nosotros nuestro origen desde el principio. Entonces nos conquistaron los españoles y bueno, no todos, ok, los portugueses en su mayoría, pero tanto en su momento los portugueses como los españoles, los gobernantes eran entonces, los reyes que gobernaban en esas naciones eran católicos de profundas convicciones, de profundas convicciones. Por eso se llama Isabel la Católica. Aliados entonces digamos, acérrimos y fervientes aliados de el Papa Romano. Y si se ponen a repasar y a ver la historia, entonces se van a dar cuenta cómo Fernando y Isabel y el que era en ese momento que se me pasa, Luis, me parece el rey de Portugal, cómo pelearon y cómo estaban sus reinos abiertamente a disposición y al servicio del Papa Romano. De hecho, la historia, digamos, de alguna manera usted sabe, la escriben los vencedores y nosotros conocemos como, digamos, el motivo, digamos, de la... se me pegó ahora, digamos. El motivo de la... o la causa detonante del descubrimiento de América fue entonces una razón, un motivo comercial. Una razón comercial, porque el imperio en ese momento, los turcos otomanos tenían bloqueado y control sobre todo lo que era el Mediterráneo. Entonces los españoles, los portugueses, que eran diestros navegantes, fueron los que sintieron la obligación de ver cómo o de qué manera contribuían, ayudaban para que entonces el Papa Romano no cayera, para que Roma no cayera. Porque estaba siendo entonces, como les digo, asediado y todo el Mediterráneo, el norte de África, todo lo que es entonces hoy Turquía, todo el Oriente Próximo, parte ya de todo lo que son los Balcanes, todo lo que es entonces hoy en día Rumania, Hungría, Grecia incluso, Armenia, todo eso que es la parte de Asia Menor, todo eso ya estaba bajo el dominio de los moros, que llaman históricamente, de los moros, de los musulmanes. Y posteriormente también invadirían entonces España y el sur de España. Entonces todo eso, mis amados hermanos, está haciendo, como les digo, lo que hace o impulsa a que realmente en apoyo al Papa Romano, los reyes de Castilla y León y de lo que es España en ese momento y de Portugal salgan en busca de ayuda urgente para el Papa. Para ese mismo entonces, incluso en obediencia al Papa, los reyes católicos expulsaron a los judíos. ¿Ve? Y ellos son los judíos sefarditas. Y en la carta entonces, en las cartas de Pablo a los romanos, usted y yo nos damos cuenta el deseo y el ferviente anhelo del corazón de Pablo desde ese entonces de ir a España. Desde antes de lo que le estoy hablando, de 2000 años, ya habían judíos en España. Pero en 1492 los reyes católicos los expulsan
Y dice la historia que los barcos venían cargados de delincuentes, pero los barcos no venían cargados de delincuentes realmente. Los barcos venían cargados de judíos. Porque, bueno, ahí está, se los dejo para que investiguen. Cristóbal Colón en sí mismo era judío. Y Cristóbal Colón, la teoría, o digamos la hipótesis, perdón, acerca de que la Tierra era redonda, no la encontró, no la supo, no la vio de otra parte, de su observación, de su conocimiento, sí, claro que sí, sí, pero es la Biblia la que da testimonio acerca de dónde viene, de rodear la tierra, el que afirma entonces los pies sobre el círculo de la tierra. La Biblia da testimonio de que la tierra es redonda antes de que el hombre pudiera o lo descubriera. Es en la Biblia donde está. Y efectivamente entonces esos barcos fue cargados de judíos expatriados, ¿cómo llaman expatriados? Expulsados de España. Hace poco entonces, pidiendo perdón por resarcir el daño histórico, incluso los españoles extendieron entonces nacionalidad a todos aquellos judíos, a todos aquellos descendientes de los judíos que fueron desterrados. Y miles de latinoamericanos, miles, casi todos, miles. Ahí sacaron la lista de los apellidos, nuestros apellidos, o sea, en el caso mío. Y todavía eso ya lo cerraron porque pues eso era para resarcir el daño, pero qué va, no es que estaban, bueno, es que no alcanza el tiempo y uno se pone a hablar. Están más quebrados que un bulto de canela y usted sabe que, digamos, de alguna forma, pues los judíos y sus descendencias son o han sido personas prósperas. Y pues, digamos, el objetivo era poder hacer más ciudadanos judíos con capital nacionales españoles para que emigraran. ¿No recuerdan la crisis inmobiliaria hace 4 años en España? 3 años, apartamentos a 20.000 euros, a 30.000 euros, hace 4 años, 5 años. Apartamentos a 20.000 euros, 30.000 euros, desocupados, pisos completos. Entonces, pero ellos para resarcir el daño histórico, entonces a todos esos descendientes de aquellos judíos que fueron expulsados desde ese entonces, les estaban otorgando la nacionalidad. Y entonces había que hacer una cantidad de papeles con abogados españoles. Y para entonces los exámenes había que pagar en la embajada española. Y para presentarlos había que ir a España. Y usted sabe, ¿no? Entonces, pues tenemos el caso familiar ahí cercano, conocidos. Don Alberto conoce, sabe también. Y si Carito, la hermana Carito nos está escuchando también, Carolina, nuestra hermana, ella y su familia hicieron todo y hoy en día ella tiene también su nacionalidad española. ¿Ve? Pero ha ido ¿cuántas veces? Carito le tocó ir a España, 2 veces, mucha hotel, todo, ¿no? Entonces, bueno, pero bueno, soy yo que me pongo a mirar, a criticar, todo estoy criticando, ¿cierto? Todo soy yo, eso no es así, sino que soy yo. Pero la cuestión es que, bueno, efectivamente entonces nuestros orígenes, el arraigo nuestro, de estos países nuestros, es netamente católico. Diferente fue, digamos en este caso, al norte, que fue entonces el norte, digamos, por los ingleses. Y ya los ingleses, entonces para ese entonces, por el contrario, en vez de ser amigos del Papa Romano, eran enemigos acérrimos. Y ya habían roto prácticamente todo contacto con Roma.
Y entonces aprovecharon más bien la coyuntura de la reforma de Martín Lutero para poder de alguna manera entonces terminar de romper todo vínculo con Roma. Entonces allá en América del Norte fue diferente. Por eso es entonces la religión católica la que predomina aquí en Latinoamérica, proveniente de España y de Portugal, y también entonces en ciertos países de Francia, pero hacia el norte y en ciertas islas y todo eso, protestante, producto entonces de la colonización de los ingleses, de los británicos, en este caso pues, y de los holandeses incluso, que ya para ese entonces eran protestantes. ¿Ve? Entonces, a lo que quiero, pues, mis amados hermanos, es hacer referencia a esa que debemos entender que el grueso de las personas que vivimos aquí, en estos países, tanto llámese Colombia como Costa Rica, prácticamente todos hemos escuchado otro evangelio. Todos han escuchado otro evangelio. Un evangelio diferente. Un evangelio diferente. Y para que seamos entonces precisos, claros, concisos en cuál es entonces la no principal, no, cuáles son las principales diferencias. No hablemos de principales diferencias, porque si hablamos de principales, entonces quiere decir que existen o que hay varias diferencias entre un evangelio y otro. Y hay muchísimas, escúchenme bien, muchísimas, digamos, o muchísimos hombres cristianos entre las mismas denominaciones, que no siendo, digamos, católicos, pero que no siendo, llamémoslo, testigos de Jehová, que no siendo mormones y que no siendo adventistas, estos cuatro, principalmente estos cuatro, entonces se toleran entre ellos mismos. O sea, no estos cuatro sí no, irreconciliable. Con estos cuatro sí no hay, digamos, nada que hacer, llamémoslo así. Pero a diferencia de estos cuatro, entonces hay unos entre ellos que se toleran. Entonces, entre los luteranos y los calvinistas, entre los presbiterianos y los metodistas y los bautistas, ahí se toleran ciertas diferencias y no son muy grandes ni son muchas, entonces pues no, digamos, entre ellos aún se llaman hermanos. No llaman hermanos, por decir algo, a un católico, no llaman hermanos entonces a un adventista, o no llaman hermano entonces a un mormón o a un testigo de Jehová. No los llaman hermanos por ningún motivo. Pero si no son de estos cuatro grupos, denominaciones principales, entonces sí, hay una, digamos, tolerancia. Unos creen en que va a haber un rapto, otros creen que no hay un rapto. Pero eso es, digamos, una diferencia que, llamémoslo así, mínima, que no hace que la esencia se pierda. Y hay un margen de tolerancia. Pero bueno, aquí debemos entonces dejar claro la diferencia. Y para marcar la diferencia entre el Evangelio del Señor Jesucristo, del Evangelio del Reino de los Cielos, y los otros evangelios,
no podemos entonces, no debemos entonces permitir que haya tolerancia ni ambigüedad en nuestras vidas, sino que debemos estar entonces seguros y persuadidos, primeramente acerca de cuál es el verdadero evangelio. Y de ahí para allá, todos los demás son otro evangelio. Y si aún yo o un ángel del cielo les predica otro evangelio, el tal sea anatema. Entonces, mucho cuidado, porque debemos estar atentos primeramente para mí, por mi espíritu. Y no solamente por mi espíritu, sino para que yo también, asimismo, cuando predique, sea el verdadero evangelio, el único, para que no me convierta a sí mismo yo o me haga yo mismo un anatema. Eso, mi hermano David, el Señor Jesús te bendiga. Mi hermana Sandra, buenos días en Bogotá. El Señor la bendiga también. Ahí está la iglesia de Bogotá. El Señor los bendiga. Manito así, like. Jesús los guarde en su precioso nombre. Oiga, están, vea, Patricia, Berta, David, Sandra. Qué gusto, gloria a Dios. Gracias, Jesús. Bueno, el Señor. ¿Ok? Entonces, ahí está el punto importante que nosotros entonces debemos estar claros. Primeramente, les repito, por nuestro espíritu, para nuestra propia seguridad, por nuestra propia seguridad, por la seguridad de nuestra familia, de nuestra casa, sino además también entonces para que asimismo nosotros no seamos hallados anatemas. ¿Y cuál es entonces, o qué vale ese evangelio real, el evangelio del reino de los cielos? No puede y no debe haber ambigüedad en nosotros. No debe entonces haber un conocimiento muy extenso, de tal manera que entonces no nos podamos enfocar. Porque, mis amados hermanos, muchas veces entonces las personas hablan acerca del evangelio y piensan que toda la Biblia es el evangelio. O cuando, muy al contrario, piensan que el evangelio no, los evangelios. En toda la Biblia usted y yo podemos encontrar el evangelio. Pero realmente en sí mismo, como tal, el evangelio es únicamente uno. Pero de ese evangelio único hay 4 instrumentos que están siendo usados por el Señor para dar testimonio con fin, entonces, de darle veracidad. Porque la Biblia dice que todo hecho por boca de 2 o 3 testigos o más es cierto. ¿Ve? Entonces, para darle veracidad al hecho, al evangelio, nosotros nos encontramos con 4 testimonios. Y aunque el evangelio está presente en toda la escritura, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, hay que enfocarnos. Y enfocarnos es entonces poner la atención en algo más particular, menos general. En esta profecía que leemos en Lucas, capítulo 1, a partir del versículo 76, vamos allí, por favor. Lucas capítulo 1, versículo 76. Tomándonos el kefir de la mañana para los probióticos y prebióticos. ¿Listo? Vemos
a Zacarías, el padre de Juan el Bautista, profetizando. Y aquí, en el 76, cuando habla acerca entonces de el ministerio de ese niño, haciendo referencia al ministerio de Juan el Bautista, dice: y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Ese es el Evangelio. Este es el Evangelio. Este es el Evangelio. Este es el Evangelio. ¿Ve? Entonces, cortico, conciso, preciso. Hola, mi hermana Yesenia, el Señor Jesús te bendiga. Saludos, buen día. Saludos para ti, recuerdos para Abby también, para Michael. Para dar conocimiento de salvación a los hombres, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, mis amados hermanos, es un requisito, digamos, de nosotros para nuestro propio espíritu tener claro el concepto, corto, eficaz. Y además, entonces, para que no nos volvamos necios, unos charlatanes, unos habladores y en fin, para poder aprovechar el poco tiempo que nos dan o la poca atención que nos presten, para ir directo. Digo, como dice es un dicho feo, pero como dice, ¿no? Como dice ¿cómo es? El dermatólogo, vamos al grano. Para ir al grano. Vamos al grano. Ese es el Evangelio. Y si alguien nos predica otro Evangelio, el tal sea anatema. El Evangelio, la buena noticia de Jesucristo, es que el hombre necesita, la buena noticia que el hombre necesita oír es la verdad. Que de todas las necesidades que como hombre, que como criatura tiene, la mayor y más grande necesidad a la cual tiene que darle la mayor prioridad es a su salvación. Mire, John Biden tiene necesidades. La reina Isabel tiene necesidades. Jeff Bezos tiene necesidades. Zuckerberg tiene necesidades. Donald Trump tiene necesidades. Ay, tan buena la gente rica que no tiene necesidad de nada. Esos vecinos, esa gente que nace en cuna de oro y no tienen necesidad de nada. ¿Quién le dijo a usted eso?
Vieron entonces a este señor, el dueño de Amazon, Jeff Bezos. Acaba de ir por un breve momento al espacio y le costó un rialero, una millonada, y fue al espacio. Y estuvo y fueron breves momentos, o sea, instantes, y pagó millones de millones y millones y le costaba millones de millones ese viajecito. Ana Zúñiga, Jesús te bendiga. ¿Por qué? Porque Jeff Bezos tiene necesidad. Porque ya esta tierra, de alguna forma, de alguna manera, no le es suficiente. Necesita algo más allá. La tierra no le basta, ya no le es suficiente. Es una persona que tiene, digamos, una fortuna más o menos cercana a 1.400, a 140.000 millones de dólares. Puede comprarnos a Costa Rica entera y a Nicaragua y a Panamá. Le alcanza, creo que hasta como con personas y todo. Con todas las casas que usted y yo vemos aquí, con toda la infraestructura que tienen estos países, la puede comprar entera. Le alcanza para comprar el canal de Panamá y Panamá entera con todo y panameños. Le alcanza por lo menos incluso para comprar, por decirlo así, casi que la mitad de Colombia. 140.000 millones de dólares. Pero él necesitaba ir al espacio. Necesita algo en que gastarse la plata. Ya esta tierra no ¿sí me entiendes? Ya el límite sobrepasa la capacidad de esta tierra. Tiene que ir al espacio. Todos, esa es la, digamos, la condición sine qua non. Todos los seres humanos tenemos necesidad. Todos tenemos necesidades. El que no necesita una cosa, necesita la otra. Y el que no, aparentemente no tiene necesidad de nada, está inventando a ver cómo. Y la publicidad lo está bombardeando y la corriente del mundo le está generando necesidades. Necesidades. Y entonces la publicidad y el mercadeo, ¿generar qué? Necesidades. Necesidades, necesidades, necesidades. Usted lo que necesita, usted lo que necesita, usted lo que necesita y compre, y compre, y compre, y compre. Y es entonces, digamos, la economía de consumo. Donde entonces no es que usted, digamos, pueda o vamos a vivir, oiga, pero digamos eso siempre vivimos de esa manera y en mi casa mis padres, no, ahora no, siempre lo hicimos de esa manera. No, usted lo que necesita es esto. Usted lo que necesita es un tractor, usted lo que necesita es una cosa, lo que usted necesita es todo el tiempo bombardeándolo, creándole necesidades para que se distraiga. Por eso el Señor dijo, conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. Lo que usted necesita es la salvación. Ser librado de la condenación eterna del infierno. Eso es lo que verdaderamente usted necesita. Pero pastor, usted no sabe que es que no tenemos para comer, pastor, usted no sabe que, me voy a morir de esta circunstancia que me dejó, me voy a morir. Yo sí sé, claro que sí sé. Lo que pasa es que también, al igual que lo que por gracia les estoy compartiendo, por gracia lo he aprendido, porque así mismo lo que yo también he recibido también es lo mismo que les he enseñado. Porque como a mí también lo que se me predicó fue un evangelio diferente, entonces yo también estuve engañado.
como yo también entonces fui ciego, sé en qué consiste y cuál es la ceguera. Y ahora que por la misericordia y el amor y la bondad del Señor, por su gracia, veo, entonces puedo decirles, puedo también con propiedad hablarles, porque conozco la ceguera, porque también estuve ahí, porque también fui ciego. ¿Ven? Porque yo no nací en un hogar cristiano, porque yo no, de alguna forma, lo primero que conocí fue la verdad como tal. Además, a su vez también fui engañado y también se me predicó y se me enseñó otro evangelio. Y por eso tengo entonces claro de lo que estoy hablándoles, de lo que les estoy diciendo. Porque yo también entonces pensé que realmente me debía acercar a Dios para que me solucionara mi circunstancia económica. Después me alejé porque se me arregló la circunstancia económica y ahora entonces viene una circunstancia familiar. Entonces ahora me voy a acercar a Dios para que me solucionara mi necesidad de la circunstancia familiar que estaba pasando. Y ahí, hasta que el Señor en su misericordia, entonces le plació revelarme a su Hijo Jesucristo. Y me dio este entendimiento por el cual entonces ahora sí obra el Espíritu Santo y puedo y veo claramente lo que entonces otros en su momento puede que hubieran visto claramente o nunca lo hayan visto. Para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados. Conciso, preciso. Esto es. Esa es la verdad. De todas las necesidades que podemos entonces y tenemos, naturales, reales, las infringidas, las entonces añadidas y promovidas y alentadas por la corriente de este mundo, entre tantas necesidades entonces no sabemos, no tenemos claro cuál es, digamos, a cuál darle prioridad. Porque vea, necesito carro, necesito casa, necesito esposa, necesito una carrera, necesito un trabajo, necesito. Pucha. Y necesito. Entonces tenemos tantas necesidades, hay tantas cosas de las cuales nosotros tenemos carencia, tenemos necesidad, que no nos enfocamos. No nos podemos enfocar. Yo lo puedo ver entonces, usted lo puede ver en su vida, en nuestras vidas a diario, en nuestra empresa o en nuestro emprendimiento, en el país. ¿Cómo hace el gobierno? Hay necesidad en salud, hay necesidad en educación, hay necesidad en infraestructura, hay necesidad. Entonces, finalmente hay tanta necesidad que, como no se puede, robémonos la plata, porque por más que nos esforcemos no podemos atender todas las necesidades, tanta que hay. No alcanza la plata, entonces si no alcanza la plata, pues ¿quién se va a dar cuenta que hace falta otro poquito? Un poquito, ¿sí o no? Nadie se da cuenta. Si la plata no alcanza, muchachos, y ahí nadie se da cuenta entonces que nos la estamos robando. Hay tanta necesidad, tanta. Y esa es entonces la mentira y el engaño del diablo. Y eso es entonces, por eso es que se levantan y comienzan a predicar otros evangelios, porque hay necesidades creadas. Hay quien busca lo propio. Ahí hermano Martín ahorita puso, porque de tal manera, aquí antes puso aquí. Y tu niño, ay Dios mío, aquí él puso, cuidado de los falsos profetas que vienen
Martín, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Perfecto. Porque entonces unos por envidia, otros por necesidad, otros de verdad anuncian el evangelio, pero hay de todo para todo. Entonces, como les dije, primeramente para mí, por nuestro espíritu, debemos estar enfocados. ¿Qué es lo más urgente, lo primordial, de lo que yo tengo mayor necesidad? De mi salvación. Entonces, por eso la Biblia entonces habla y enseña acerca de que cómo escaparemos nosotros si descuidamos esta salvación tan grande. Con temor y con temblor cuido mi salvación. No, porque la salvación no se pierde. Siga entonces escuchando otro evangelio. Siga escuchando otro evangelio. Y me da risa, ¿no? Porque entonces entre ellos unos son muy, digamos así, se la llevan bien, ahí los ve uno. Y uno es metodista, uno es, digamos, sí, puede ser, llamémoslo así, calvinista, y el otro es, ¿qué es? Bautista. Que la salvación no se pierde. Pero a nuestros hermanos que la salvación sí se pierde, bueno, entonces no hay mucha diferencia. No, ¿cómo que no hay mucha diferencia? No. Entonces, si no se pierde, ¿para qué cuidarla? Ah, pero entonces si se pierde, entonces se empieza a vivir por obras para... No. No. Pero el cuento aquí, el punto, perdón, lo importante aquí es que todo, y la salvación es producto de recibir por medio de la fe en Jesucristo, el Hijo de Dios, el perdón de los pecados. Esa es la verdad. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La verdad es que necesito, mi espíritu, lo que yo realmente necesito es mi salvación. Lo que esa persona necesita que yo le predique y le enseñe es la salvación. Que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que en todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ay, pero pastor, usted no se da cuenta que también, y con esa circunstancia económica, con esa circunstancia familiar, con ese esposo agresor, con esos hijos descarriados, ay, en esa condición que los van a echar, que se va a acabar, que la casa, que en toda esa condición, todo eso. Pero entonces usted y yo, enfocados. Yo recuerdo entonces cuando al principio, digamos, de mi vida de estudiante universitario, que había que buscar de alguna manera porque no había recursos para solo dedicarse a estudiar. Entonces había que también alternar y buscar un trabajo. Yo vendí libros y yo no sé cuántos saben que, digamos, si hay algo difícil, duro, es vender libros. Ah, bueno, el hermano en Ben sabe. Pero bueno, él está a otro nivel. Pero yo en su momento no, le estoy hablando de vender libros puerta a puerta. Aquí también me parece que fue en su momento común, ¿o no? Vendiera enciclopedias y todo eso, tocar la puerta, ¿cierto de sí? Claro. Duro eso. Ay, dice Jairito Guzmán también, claro, ya. Entonces yo me acuerdo que nos daban las escuelas de venta, Ocmandino, el vendedor más grande, todo eso, bueno. Pero recuerdo que entonces el Señor decía, vea, entonces que el buen vendedor. Entonces el buen vendedor es el que conoce su producto y se enfoca en él hasta que hace la venta. Entonces, si usted, un ejemplo, vende labial, las mujeres usan lápiz de labio.
Ah, también pasó por ahí. Bueno, bendito Dios, el hermano en vez desde abajo, pues, gloria a Dios. Entonces, si usted, la mujer usa lápiz de labio y usted vende lápiz de labio, usted tiene que entender que cuando usted vaya a ofrecer su lápiz de labio, tiene que dejarle claro que, aunque ella tenga unos labios hermosos y tal vez, digamos, color carmesí de manera natural, pero que usted le vea y usted se dé cuenta que lo que no tiene es pestañas y que tiene 3 pelitos ahí, usted tiene que entonces enfocarse y crearle entonces la necesidad. Usted lo que necesita es un lápiz labial. Y la persona, la mujer que usted le está vendiendo, sabe, y también ella se mira al espejo y dice, no, es que yo, pues mis labiecitos no son del todo mal, mi boquita aguanta, pero ve mis pestañas, no ve mis pestañas. No, 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 no. Usted necesita es un lápiz labial. En el momento que usted se aplique este pintalabios, entonces más bien le va a iluminar toda la cara y de alguna forma no se va ni siquiera a echar de ver que no tiene buenas pestañas. Pero la señora va a insistir, no. ¿Usted cree? Pero si es que yo me miro los labios y mis labiecitos, sí, sí, pero no ve que de alguna manera son mi labio, mi boquita, no. A mí me han dicho que incluso así sin pintarse se me ve bien. Ay, pero lo que yo no puedo salir de la casa es sin rímel. No, eso sí no, porque... Pero usted vende es lápiz labial. Entonces, una de dos. O usted le vende el lápiz labial, o la muchacha lo convence a usted que, no, muchas gracias, que lo que ella necesita es un rímel. ¿Ve? Entonces, así, de esa manera es, de alguna forma. Usted también y yo, entonces en su momento, no, lo que pensábamos, ¿se acuerda? Lo que yo necesitaba era plata, no, lo que yo necesitaba era que el Señor me solucionara mi problema de matrimonio. El Espíritu Santo y la Biblia por la medio. No, lo que usted necesita es salvación. Lo que usted necesita es que reciba por la fe en Jesucristo el perdón de sus pecados. Eso es lo que usted necesita. Y finalmente entonces a la primera no, pero por su misericordia, gracias Señor, no nos dejó ahí, nos sacó con mano extendida. Y después entonces en la segunda, otra vez vuelve el perro al vómito, allá fui a parar otra vez. Imagínense, allá fui a parar otra vez, o sea, ya ahora vengo porque aquí la vez pasada me solucionaron, porque lo que fue plata y sí, efectivamente me lo solucionaron. Entonces ahora el problema familiar, otra vez volví para allá para que me lo solucionaran. Y no venga del hocico, que no, que usted lo que necesita es conocer la salvación y recibir por la fe en Jesucristo el perdón de sus pecados. Entonces ustedes saben que la letra con sangre entra. Y bueno, entonces ahí en ese proceso es que entonces el Señor, bueno, y todo el tiempo, no vaya a pensar que es algo que yo tengo en el pasado y ya. Y todo el tiempo tengo y debo y procuro y me esfuerzo por recordármelo. Y el Señor se encarga de con su palabra, cada vez que la leo, recordármelo. Y cada vez que lo predico, recordármelo. Sí, usted no necesita ser el mejor granjero, tener la empresa más grande, productora de productos orgánicos, pero lo está haciendo, claro que lo estoy haciendo. Pero lo que realmente necesito es mi salvación. No descuidar esta salvación tan grande, esforzarme por mi espíritu, sin dejar de hacer aquello. Sin dejar de hacer aquello.
pero siempre es una constante, no es una cuestión del pasado. Es algo que todo el tiempo necesitamos recordarlo y necesitamos oírlo, porque eso es lo que trae libertad a nuestro espíritu. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Conocimiento de salvación, conocimiento de la verdad. El hombre necesita ser libre, necesita ser salvo, necesita recibir el perdón de los pecados. Y cuando entonces yo sé que esa fe, la fe en el Hijo de Dios, en Jesucristo nuestro Señor, es lo que trae esa felicidad, esa salvación, es lo que da esa salvación, es lo que da ese perdón de pecados. Entonces hay gozo, hay alegría, y en medio de las circunstancias, de las luchas, de las pruebas, que todo pasa. Pero sus palabras no pasarán. Que el cielo y la tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Entonces tengo consuelo, y hay reposo en mi corazón, y hay alegría, y hay gozo, y hay felicidad en mi espíritu, aunque mi carne se abata hasta la muerte. ¿Ven? Entonces, amados hermanos, hay que, como les dije, primeramente por mi espíritu, y segundo, para que también entonces no sea yo hallado anatema predicando otro evangelio. Y en el momento que usted predica otro evangelio es porque está escuchando otro evangelio, porque está creyendo en otro evangelio. Entonces ya es anatema completo. Que el Señor nos ayude, nos ampare y nos favorezca. Y recuerde, enfocados. Usted vende pintalabios, usted vende lápiz de labio. No importa si se ve desde un avión que lo que la señora necesita es entonces rímer. Usted no tiene rímer. Usted necesita que ella entienda que lo que ella necesita es lo que usted le está vendiendo. Que se convierta ella a usted y no usted a ella. Que se conviertan a vosotros y no vosotros a ellos, dice la Biblia. Porque entonces si les predica para la carne, entonces se convierte usted. Lo convierte, más bien. Bien, amados hermanos, listo. Entonces, bueno, le damos gracias al Señor por este tiempo. Que sea el Señor Jesús bendiciendo sus preciosas vidas, guardándolos en todo tiempo, guardando esa fe irreprensible, que no descuidemos esta salvación tan grande y que entendamos primeramente y le recordemos todo el tiempo a todo nuestro ser. Lo que yo necesito es la salvación, lo que Dios me dio por medio de su Jesucristo al perdonar mis pecados fue esa salvación. Gracias, Jesús. Para que entonces también no nos prediquen otro evangelio y no creamos entonces a otro evangelio ni prediquemos otro evangelio. Nos vemos esta noche con el favor del Señor a las 7:15, a 7:30 para continuar entonces más profundizando en la enseñanza de esta porción. El Señor Jesús los guarde y los bendiga en su precioso nombre. Vamos a orar para despedir este tiempo juntos. Padre nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder, la gloria por todos los siglos. Amén y amén. Un beso para todos, un muy feliz día. El Señor Jesús les continúe bendiciendo. Chao, chao.